Para leer un número, cualquier número, es importante entender que un número en el sistema decimal se escribe y se lee con base a la siguiente tabla. Esta tabla está dividida o formada por periodos que se dividen en clases. Si ustedes observan, aquí tenemos en la parte de color verde lo que van a ser los indicadores del periodo. Cada 6 se establece un periodo, primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. Y a su vez cada periodo se subdivide en clases. Estas clases se establecen de 3 y se repiten: unidades, decenas, centenas. Unidades, decenas, centenas. Es decir, que cada 6 elementos de las clases que establecen un periodo cambian. El primer periodo correspondería a las unidades, el segundo periodo a los millones, el tercer periodo a los billones y así sucesivamente. Hay reglas para poder leer una cantidad o cualquier cantidad. La primera, de manera general, se establece que se acomodan de derecha a izquierda en esta tabla. Se separan en grupos de 3 en 3 para determinar cuándo pasaremos al siguiente periodo. Se dice la cantidad en el orden que corresponda de izquierda a derecha. Es decir, nosotros con que podamos leer una cantidad de 3 dígitos o de 3 cifras, podemos leer cualquier cantidad que se nos indique con base en esta tabla. Ejemplo, ustedes observan que tenemos esta cantidad. No sabemos de entrada cuál es y lo que tenemos que hacer es acomodarla desde derecha a izquierda, todos los dígitos en ese orden, con ayuda de nuestra tabla. En este caso colocamos este 0, en esta parte, este otro 0, así sucesivamente hasta el 5. Pero nos piden que podamos leer esta cantidad, entonces lo que tenemos que hacer es únicamente leer en periodos de 3 o de 3 cifras. En este caso, estos 3 corresponden a el número 500. ¿Y cómo termina? En esta parte del periodo vamos a identificar cómo va a terminar la palabra para poder leer cualquier cantidad. 500,000, y aquí no tenemos ya ningún número, entonces 500,000 o 500,000 unidades. Ejemplo número 1, vamos a explicar cómo se realiza la lectura de números y ahorita tenemos una cifra o un dígito. En este caso, el inciso A, aparece este número. Lo que tenemos que hacer es acomodarlos de derecha a izquierda con nuestra tabla. Entonces colocamos aquí el número 5 y decimos 5 unidades. Esa es la lectura de ese número. Siguiente ejemplo, observamos que tenemos una cantidad de 2 cifras, lo cual tenemos que acomodarla en nuestra tabla de derecha a izquierda. Entonces empezamos con el 3 y luego colocamos el 1. ¿Cómo se lee este número? 13 unidades. Siguiente ejemplo, ahora observamos que tenemos una cantidad de 3 cifras. Tiene un 4, un 5 y un 6. Para poder acomodarlos en nuestra tabla, lo haremos de derecha a izquierda. Primero colocamos el 6 en este orden, luego el 5 y luego el 4. Quiere decir que nuestra cantidad se lee 456 unidades. Siguiente ejemplo. Ahora observa que tenemos ya más de 3 dígitos y entonces a veces se empieza a complicar cómo hacer la lectura de los números. Realizaremos el mismo procedimiento. Vamos a colocar los números en nuestra tabla de derecha a izquierda en ese orden. Vamos a colocar el 4, el 1, el 6 y el 3. Ahora, para hacer la lectura es muy importante que te fijes cómo termina en la parte superior del periodo. Podemos leer este 3, pero vamos a terminar la palabra con la parte superior. En este caso es 3,614 unidades. Siguiente ejemplo. Ahora observamos que tenemos 5 dígitos en la cantidad que está conformada. Haremos el siguiente o el mismo procedimiento. Acomodar cada una de las cifras de derecha a izquierda en nuestra tabla. En este caso colocamos el 2, el 1, el 0, el 9 y el 4. Para su lectura
es muy importante recordar que la parte verde es como va a terminar cada 3 cifras o de 3 en 3. En este caso podemos hacer la lectura 49 y cómo termina 1000 o con la palabra 1000, y luego obviamente este no se nombra y nos vamos hasta las últimas cifras, 12 unidades. Conclusión, ¿cómo se lee esta cantidad? 49.012 o 49.012 unidades. Siguiente ejemplo. Ahora observa que tenemos una cantidad que está formada por 6 cifras. Recuerda que tenemos que hacer o separarla de 3 en 3. Cada 3 cifras colocamos una coma. Esto sería para la escritura y lectura porque nos ayuda en ambas. Ahora lo que tenemos que hacer es acomodar las cifras o la cantidad de derecha a izquierda. Observa, primero vamos a colocar el 7, luego el 5, luego el número 8, luego el número 6, luego el número 7 y finalmente el número 5. Para su lectura, recuerda que con solo escribir o saber leer 3 cantidades podemos leer cualquier cantidad. Observa, 576.857 unidades. Nuevamente, 576.857 unidades. O simplemente 576.857. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos una cantidad que tiene o está formada por 7 cifras. No importa, vamos a aprender cómo se puede leer esta cantidad. Recordemos las reglas, tenemos que colocarlas en nuestra tabla de derecha a izquierda, en ese orden. Primero el 1, luego el 8, luego el 4, luego el 7, luego el 6, luego el 2 y finalmente el 3. Para su lectura es importante recordar que en la parte verde nos indica cómo va a terminar y podemos leer una cantidad hasta 3. Por ejemplo, 3.267.481 unidades. Nuevamente, 3.267.481 unidades. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos una cantidad que está formada por 8 dígitos. Vamos a ver cómo se puede leer. Lo primero es recordar la regla. Tenemos que acomodarnos en nuestra tabla de derecha a izquierda. En este caso colocamos el número 6, luego el 3, luego el 6, luego el 7, en este caso sigue el 5, luego un 4, luego un 2 y un 1. Ahora, ¿cómo podemos leer esta cantidad? Pues la leemos en sentido contrario, de izquierda a derecha. Empezamos, 12.457.636 unidades. Nuevamente, 12.457.636 unidades. Por último, tenemos ahora una cantidad o cifra que está conformada por 9 dígitos, 9 cifras. ¿Cómo podemos hacer la lectura de esta cantidad o saber qué cantidad es esta que está escrita aquí? Pues entonces vamos a seguir las reglas que hemos venido trabajando. Colocamos los números en el orden de derecha a izquierda en nuestra tabla. Es un 4, es un 6, es un 8, es un 9, es un 3, es un 4, es un 5, es un 7, es un 3. Y ahora lo que tenemos que hacer es poder leerla con base a los periodos y a las clases. Observen, 375.439.864 unidades. Nuevamente, 375.439.864 unidades. De esta manera, podemos leer cualquier cantidad que nos coloquen respetando o con ayuda de esta tabla. La escritura o la colocación de las cifras en nuestra tabla va a ser de derecha a izquierda y la lectura va a ser en el sentido contrario, empezando del lado izquierdo hasta terminar con la última cifra del lado derecho que representan las unidades.